Amén. Bueno, pues vamos a empezar y os voy a pedir que tengáis hoy un poquito de paciencia porque llevo días con tos y si toso un poquito, pues ser tolerantes conmigo, ¿vale? Por favor. Os voy a pedir que saquéis vuestros móviles y busquéis el cronómetro. El cronómetro. Lo pongáis a 0, por lo menos 2 o 3 personas. ¿Ya lo tienes? Pues posiblemente esté donde la alarma. En la alarma habrá una pestaña abajo o arriba que pone cronómetro, o cuenta atrás o algo así. El relojito. Vale, ¿lo tenéis a 0? Muy bien. Cuando os diga, lo vais a activar. ¿Ok? 3, 2, 1, ya. Adicto a la pornografía. Esta adicción me hacía daño a mí mismo y hacía daño también a mi familia. Mentía y codiciaba lo que no era mío. Y, ¿sabes? Tenía miedo de morir en esa condición, porque tenía miedo de en esa condición presentarme delante de Dios a causa de la culpabilidad que yo sentía por mis muchos pecados. Pero, ¿sabes? Un día todo cambió. Una amiga me dijo que Dios no quería que yo fuera al infierno eternamente, que Él me amaba de tal manera que había enviado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar la deuda por mis pecados. Y esta verdad cambió mi vida. Desde aquel día que yo decidí arrepentirme de mis pecados, que yo decidí pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, y yo decidí creer y confiar que en Jesucristo yo soy salvo por Él, yo soy perdonado por Él. Mi vida ahora yo sé que Dios me ama, que Dios me guarda y que Dios me ha perdonado. Desde entonces yo tengo paz en mi corazón y yo sé que el día que yo muera, yo estaré con Dios eternamente en el cielo y no iré al infierno. Pero no por lo que yo he hecho en mi vida, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por mi vida. Así que yo te invito a ti, si tú no tienes paz en tu corazón, si tú quieres perdón de Dios por tus pecados y si tú quieres una vida eterna en el cielo al lado de Dios, la única salida, el único camino es Jesucristo. Te invito a venir a Jesucristo, a arrepentirte de tus pecados y a confiar que Él es el Hijo de Dios por el cual tú tienes salvación y perdón delante de Dios. Ven a Jesucristo, Él te ama, Él te espera. Gracias por escucharme. ¿Podéis parar? ¿Cómo? 2 minutos, 2 segundos. ¿Cuánto, Eliane? Ok, 2 minutos. Este taller es de cómo compartir tu testimonio en 2 minutos. ¿Vale? ¿Por qué en 2 minutos? Porque está orientado a compartir tu testimonio con alguien que no conoce a Dios. No está orientado para compartir tu testimonio en la iglesia. En la iglesia nuestros hermanos son muy tolerantes con nosotros y tienen paciencia. Y aunque en algún momento te equivoques o te alargues un poquito, nuestros hermanos que nos aman van a seguir escuchando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero allí fuera, cuando tú le predicas a un perdido, a alguien que está muerto en sus pecados, él no tiene mucho interés en lo que tú le vas a contar. Así que tienes que ser rápido, agudo e irte a lo esencial de tu testimonio. Seguramente que si yo os preguntara cuánto tiempo necesitáis para contar todo lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, necesitaríais todos horas para contarlo. Pero un perdido de allí fuera que está muerto en sus pecados no os va a escuchar durante horas. Como mucho, os va a prestar atención 1 o 2 minutos. Como mucho. ¿Vale? Entonces, testimonio de agradecimiento a Dios tenemos un montón. Cosas que le hemos pedido, dudas que hemos tenido y Él las ha resuelto de alguna forma. Alguna vez hemos estado enfermos y hemos visto que Dios nos ha sanado. O un hermano que tenía una necesidad, hemos orado y hemos visto cómo Dios ha respondido a esa necesidad. Entonces, si
¿Somos un poquito agradecidos? ¿Solo un poquito? Si nos ponemos a pensar en todo lo que Dios ha hecho en nosotros, efectivamente necesitaríamos días para contar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Sin embargo, nuestro testimonio de salvación solo es uno. Testimonio de agradecimiento por cosas que Dios ha hecho podemos tener cientos, miles, pero testimonio de salvación, ese encuentro en la cruz donde un pecador se encontró con su Salvador, solo hay uno. Solo es un momento, un instante. Y ese es el testimonio de salvación. Nuestro testimonio de salvación es que yo antes estaba aquí, yo estaba muerto en mis pecados, yo era esclavo de mis pecados y Cristo me libró. Y Cristo me vivificó, me regeneró, me dio vida. A alguien que estaba muerto en sus pecados y delitos, Cristo le dio vida. Ese es mi testimonio de salvación. Y solamente hay uno. Mi testimonio de salvación yo lo puedo orientar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando era pequeño yo tenía miedo a la muerte, le tenía pánico a morir, tenía pesadillas. Y a veces cuento mi testimonio desde ese ángulo, desde mi niñez, desde mi muy temprana edad, cuando yo le tenía miedo a morir. Pero también lo puedo orientar como lo he orientado hoy, un poquito cuando ya era más mayor, más grande. Y hablo de otro tipo de pecados. Yo he violado todos los mandamientos de Dios, todos, y además varias veces, pero no los puedo contar todos. Tengo que centrarme en algunos solamente, porque cuando me centre en todos los mandamientos que he violado y tantas veces que los he quebrantado, no me da el día para terminar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a aprender en la práctica cómo confeccionar nuestro testimonio orientado a un perdido, y en la campaña que tendremos en mayo, una de las cosas que vamos a hacer es llevarnos esta caja al centro de Talavera de la Reina, frente al Corte Inglés o los Jardines del Prado o en la calle San Francisco. La semana del 12 al 18 de mayo son las ferias de San Isidro. Vienen miles de personas a Talavera de la Reina. Todo está abarrotado. Así que nos subiremos en esta caja, algunos de nosotros, y le gritaremos a los talaveranos cómo Dios me salvó de una muerte segura en el infierno eternamente. Y por qué Dios me amó. ¿Dónde demostró Dios su amor por mí? Ese es el objetivo. Pero también el objetivo es que tú, a tu compañero de trabajo, o a un familiar, o a un amigo, o a un conocido que acaba de encontrarte en la parada de autobús, en 2 minutos le puedas contar tu testimonio. Seguramente que si os pregunto, ¿alguna vez habéis estado en una vigilia, en un retiro, en una reunión de un hogar, y alguien ha dicho, vamos a contar nuestro testimonio? Y se levantó el hermano o la hermana de turno y estuvo 10 minutos contando su testimonio, y después de 10 minutos tú te preguntas, ¿en qué momento aceptó al Señor? ¿En qué momento fue salvo o salva? ¿Os ha ocurrido eso alguna vez? O vosotros mismos, oye, ¿podrías contar tu testimonio? Es muy largo. No, es muy largo. Vale, pues vamos a intentar solucionar eso. ¿Vale? Espero que hayáis, aunque sea en vuestras mentes, grabado algunas cosas. ¿Sí, Lucy? Ajá. Gracias. Ajá. Vamos a hablar de ello ahora, a lo largo del taller, ¿de acuerdo? Por favor, avisarme a -4, por si acaso, a que alguien me avisa a -4. Vale, lo primero es que tenemos que identificar nuestro momento de salvación.
¿vale? Nuestro momento de salvación tiene que ser identificado. Eli, ¿dónde estabas el 11 de septiembre del año 2001? 11 de septiembre. ¿Qué estabas haciendo? En Barcelona. Sí, cuando llegó ella. Ok. ¿Y se acuerda que ese día fue el atentado contra las Torres Gemelas? Juan Ramón, ¿qué día te casaste? Me casé el 30 de abril. ¿De qué año? Del 2002. 2002. Han pasado 23 años y él se acuerda. Han pasado 24 y ella se acuerda. Hay momentos de nuestra vida que son tan impactantes o tan importantes que en nuestra memoria se quedan durante mucho tiempo. Fernando, ¿qué comiste el día 24 de enero de este año? Nadie lo recordaría. A lo largo de nuestros días nos pasan cientos de cosas rutinarias y esas no se quedan guardadas en nuestra mente. Yo aún recuerdo cuando nació mi hijo mayor. Todavía lo recuerdo cuando tenía en brazos, todavía medio un poquito sucio. Y tiene 19 años. Hay momentos en nuestra vida que son tan importantes que se quedan grabados y podemos recordar qué música sonaba, podemos recordar a qué olía la habitación o el salón o en la calle. O sea, hay momentos en nuestra vida que se quedan grabados con un montón de detalles, olores, sonidos, sensaciones, ¿vale? El momento de nuestra salvación es el momento más importante de nuestra vida. Yo recuerdo que iba con una camisa de cuadros verde, con unos pantalones negros y unas botas tipo motero, aunque nunca he tenido una moto. Pero recuerdo cómo iba vestido. Sé que me senté en la iglesia al fondo, más o menos en la tercera fila de atrás hacia adelante. Y estaba allí escondidito, que nadie me viera. Que todo el mundo me veía. Pero estaba ahí intentando que nadie me viera. Hay momentos en nuestra vida que son recordados y tú tienes que recordar ese momento magnífico, maravilloso, donde tú tuviste ese encuentro con Cristo. Y a eso le vamos a llamar lo voy a poner aquí abajo, no sé si desde atrás lo van a ver. Durante. ¿Lo veis atrás? No mucho, ¿no? Durante. Eli, ¿tenemos folios en blanco en el despacho? ¿Sí? Pequeños. ¿Tenéis bolígrafos? Vale. Si alguien no tiene bolígrafo, tengo uno aquí que puedo prestar. Mientras Eli viene con los folios, vale. Hacer memoria. ¿Dónde estabais ese día maravilloso cuando os encontrasteis con la cruz de Jesús? Hacer memoria, ¿vale? Ir recordando. ¿Qué estabais haciendo? Sí, ¿dónde estabais cuando? Sí, hay personas que recibieron a Cristo en su habitación. Hay otros que lo recibieron en una iglesia. Hay otros que lo recibieron junto a su hermano en el salón de su casa o en el patio de la casa de un amigo. O sea, cada uno, seguramente que ninguno de nosotros recibimos a Cristo en el mismo lugar. Casi seguro. Gracias, Eli. Muy bien. Quiero que hagáis una cruz
dibujáis una cruz que ocupe todo el folio. Sí, tengo una aquí. Vale, perdonar este tachón de arriba, ¿vale? Una cruz de un lado, antes, de otro lado, después, y arriba, durante. ¿Sí? Adicionalmente, debajo de antes, gancho. Antes, gancho. El antes lo podéis poner más arriba si queréis, ¿vale? Pero debajo de antes, gancho. Y debajo de después, reto. Muy bien. Vale, empezamos. Tenemos un antes, nuestro antes. ¿Cuál es nuestro durante? Nuestro antes es cuando éramos pecadores, culpables, estábamos bajo la ley, estábamos bajo ira. ¿El durante cuándo es? Ese momento en el que alguien nos habla, o escuchamos la radio, vemos algo en la tele, leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, un evangelio que alguien nos dio, un tratado. Dios empezó a hablar a nuestro corazón, ese corazón de piedra empezó a convertirse en corazón de carne. Y hubo un momento donde hubo convicción de pecado. Ese durante nos llevó al arrepentimiento y nos llevó a creer y confiar en Cristo. Y después es cómo es mi vida ahora, después de ese antes y ese durante donde yo conocí a Cristo. ¿Sí? ¿Se me entiende lo que estoy explicando? Ok. Luego hablamos de un gancho y un reto final. El reto es el llamado. ¿Vale? Y el gancho es para llamar la atención. Quiero que analicéis mi testimonio que acabo de contar hace un momento. ¿Vale? Lo ensayé un montón de veces y aún así no lo dije tal cual como lo escribí. ¿Vale? Pero más o menos me salieron creo las 4 partes que quería que salieran. ¿Cuál fue mi gancho? El gancho es una introducción, una frase, una pregunta, una declaración para llamar la atención. ¿Cuál fue mi gancho? Yo dije algo así como adicto a la pornografía. Dije eso y además hice una pequeña pausa. Y esa frase la dije incluso más alta que el resto. ¿Por qué? Esta es mi frase gancho. ¿Por qué le llamo gancho? Porque con esta frase yo he llamado vuestra atención. Y si tú estás ahí en la calle y dices, adicto a la pornografía, de los 100 que estén pasando por ahí, 100 van a ser así. De esos 100 posiblemente los 100 no se queden así. Otros seguirán su camino. Pero algunos se van a quedar. Y aquellos que tengan adicciones se van a quedar. Esto me suena, adicto a la pornografía. La mayoría de los jóvenes son adictos a la pornografía. ¿Vale? El gancho es una frase, una declaración, que también resume lo que tú vas a contar después. ¿Vale? Pero lo importante del gancho es una frase que va a llamar la atención a los que estén pasando por ahí, o a tu amigo si estás con tu compañero de trabajo y tú le vas a compartir tu testimonio. Una frase que le enganche a lo que tú le vas a contar después y se quede ahí atento. Pero no la aburras con 10 minutos de testimonio. Suéltaselo rápido. Suéltaselo rápido. Gancho. Vale, a partir de ahí empecé a hablar de mi antes. ¿No? Empecé a hablar de mi antes. Dije cosas como mi adicción me hacía daño a mí mismo y a mi familia. Y mencioné algunos pecados.
Dije, mentía y codiciaba lo que no era mío. ¿Recordáis que dije eso? O algo muy parecido. De acuerdo. ¿Y qué más dije? Que me encontraba atrapado y sin salida. Y que tenía miedo de encontrarme delante de Dios cuando yo muriera, porque yo me sentía culpable de mis muchos pecados. Vale. ¿Cuántos mandamientos mencioné? Ninguno. Yo no mencioné ningún mandamiento. Pero ¿cuántos mandamientos quebranté en lo que dije? Hablé de codicia, hablé de mentiras, codiciar, ajá. Hablé de que era adicto a la pornografía te lleva a la lujuria. ¿Vale? Entonces yo no mencioné mandamientos, no dije, no mentirás, y yo mentía. No cometerás adulterio, y yo veía pornografía y tenía pensamientos lujuriosos. No dije eso. Hablé del pecado. Lo que comentó Lucy hace un momento. Si os fijáis, yo no di detalles de mis pecados. Yo dije, yo pequé, yo mentía, yo codiciaba lo que no era mío y yo veía pornografía. Pero yo no entré en detalles de qué pornografía veía, de cuáles eran mis mentiras, de qué era lo que codiciaba, ¿verdad? No dije nada de eso. Entonces, cuando hablemos de nuestros pecados en nuestro testimonio, no tenemos que dar detalles. No vamos a ir al pecado, al quebrantamiento del mandamiento. Yo mentía. ¿En qué mentías? No lo cuentes. No tienes, a ellos no le importa cuáles eran tus mentiras, si le mentías a tu papá o a tu jefe de trabajo, no de detalles. Yo codiciaba, ¿qué codiciabas? ¿A quién le importa lo que tú codiciabas? Lo importante es que quebrantaste el mandamiento. Y eso te hacía sentir culpable. Entonces la cuestión es que podamos decir abiertamente que fuimos salvos de pecados, sin entrar en detalles de qué pecados. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No hace falta... Y yo mataba y cogía un cuchillo, lo descuartizaba, le cogía los tendones a trocitos y... No es necesario. No es necesario. Eso lo trasladamos a cualquier mandamiento. No hace falta que demos detalles. ¿De acuerdo? Entonces habla de pecados, de adicciones y de que yo me sentía culpable y tenía miedo de ir delante de Dios en esa condición. ¿A dónde estoy apuntando? Tenía miedo de morir y presentarme delante de Dios en esa condición. Estoy apuntando a la eternidad. Si os fijáis, hablé de la ley, mentir, codiciar, ¿sí? Y hablé de la eternidad. Y no he condenado a nadie. Pero hablé de dos cosas que están escritas en el corazón. No podemos desenfocarnos. Estas dos cosas están escritas en el corazón y cualquier cosa que hagáis en el Evangelio, tenéis que ir allí. Tenéis que ir allí porque si no vais a hablarle a la mente. No, yo no quiero hablarle a la mente. Yo le quiero hablar al corazón. Yo le quiero hablar porque es el corazón lo que transforma la mente después. ¿De acuerdo? Esto es el antes. Hemos hablado del gancho, una frase. Del antes, algunos pecados, 2, 3, mandamientos quebrantados. Durante. ¿Quién me habló del Evangelio? ¿Quién? No, una amiga. Me habló una amiga. Una amiga. No me, si fue un pastor el que os habló del Evangelio, no mencionéis al pastor. Una amiga que me llamó. Sí, pero aún así, sí. Pues un desconocido, alguien que iba por la calle habló conmigo. O un amigo. Pero no digáis pastor o pastora. Porque allí fuera no saben quién es un pastor. Se imaginarán oveja. ¿Vale? Entonces, sí, entonces nosotros tenemos un lenguaje evangélico donde nosotros nos sentimos a gusto y nos entendemos, pero allí fuera no tienen nuestro lenguaje. Entonces, exactamente, no tienen ni idea de lo que estás hablando. Dios ha dicho, está escrito, tal, y le dice la palabra de Dios. ¿Vale?
Entonces, la jerga nuestra evangélica tenemos que guardarla para nosotros, cuando estamos en la iglesia. A los perdidos no se enteran muy bien de muchas cosas que nosotros decimos. Entonces, podemos dar nuestro testimonio y que no nos entiendan nada. Al final hemos perdido el tiempo. Lo que queremos es que de una manera eficaz nuestro testimonio llegue a ellos. Así que eliminemos todo aquello que no es necesario. El pecado es pecado. Eso no lo podemos cambiar el nombre. El pecado es pecado y a eso no le vamos a cambiar el nombre nunca. El infierno es eterno y el infierno es el infierno. A eso no le vamos a cambiar el nombre nunca. Y Cristo es Cristo. A Él no le vamos a cambiar el nombre nunca. Pero el resto de cosas, la iglesia, en una reunión. Yo fui a una reunión y allí escuché hablar de Jesucristo. Si fue la iglesia o la reunión fue en mi casa o en la casa de mi papá, no le quita la esencia al mensaje. Decir que fue en la iglesia o decir que fue una reunión, si dices iglesia te pueden confundir con cualquier tipo de iglesia. En una reunión para que la gente se centre en lo que yo quiero decir después, que voy a hablar de Jesucristo. Yo quiero que ellos se centren en Jesucristo. No en el pastor o la iglesia o cualquier otra cosa, que para nosotros está bien y la entendemos. ¿Sí? Una amiga me dijo que Dios no me quería rechazar ni condenarme a una muerte eterna. Otra vez apunto a la eternidad. Y empiezo con la buena noticia. Hasta aquí he hablado de la mala noticia. Yo estaba en pecado, mencioné algunos pecados. Tenía miedo de ir a una eternidad sin Dios. ¿Sí? Y empecé a decir que entendí que Dios no quería mandarme una eternidad sin Él. Porque Dios me amó, y ahí cité la Biblia, cité la palabra de Dios, casi textual. Porque Dios me amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Ahí le mencioné la palabra, aunque no dije textualmente Juan 3:16, pero estoy apelando a Juan 3:16, ¿sí o no? ¿Vale? Pero no he dicho la Biblia dice, o no lo he mencionado, o el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, no lo mencioné. Pero dije que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar la deuda de mis pecados. Ese fue el durante. ¿Qué más dije? Del durante iba a decir, por ejemplo, que era necesario tomar una decisión. Eso no lo dije y me fui directamente al después. Claro, lo que conté, lo conté de memoria, ¿vale? O sea, de memoria. Más o menos lo solté como me venía saliendo, aunque lo había escrito. Me fui al después, donde hablé de una decisión. ¿Sí? ¿Os acordáis que dije, pero un día decidí arrepentirme de mis pecados, pedir perdón a Dios y creer en Jesucristo? ¿Os acordáis que dije eso? Hablé de mi decisión. Ese fue el durante. Hablé que en el durante yo escuché que Dios me amaba. En el durante yo escuché que Dios no quería mandarme al infierno eternamente. En el durante escuché que yo tenía que tomar una decisión. Yo tomé esa decisión. ¿Cuál fue la decisión? Arrepentimiento y fe. Hablé de la solución que es Cristo y empecé a hablar del llamado. Cómo yo acepté, cómo yo tomé mi decisión de seguir a Cristo. Decidí arrepentirme, pedir perdón a Dios por mis pecados y creer en Cristo como único Salvador de mi vida. Ese fue el durante. Luego hablé de después. ¿Qué pasó después? Dije algo así como, yo sé que tengo paz en mi corazón con Dios porque soy amado, soy perdonado y todo en Cristo. Volví otra vez a Cristo. Mencioné a Cristo por lo menos 5 o 6 veces. Entre el durante y el después, yo mencioné a Cristo por lo menos 5 o 6 veces. Cristo tiene que estar presente en nuestro testimonio. No tanto nosotros, porque estamos hablando de lo que Él hizo por nosotros. No estamos hablando de nuestra vida. Es mi testimonio de salvación porque Él me salvó. Así que Cristo tiene que estar muy presente en nuestro testimonio. Si te pasas 10 minutos hablando de todo lo que tú hacías antes y después
mencionas a Cristo una vez, bueno, pues has hablado mucho de ti y poco de Cristo. Se trata de que hablemos mucho de Cristo en el durante y en el después. ¿Sí? Y luego el reto. El reto es el llamado a ello. Yo acepté mi llamado en su momento cuando yo fui salvo. Yo me arrepentí, yo decidí arrepentirme y decidí seguir a Cristo, creer en Él. Pero el reto ahora es un llamado para ellos, para que ellos hagan lo que yo hice. Entonces yo le dije, yo ahora sé que si muero, voy a ir al cielo eternamente, porque Cristo me amó, porque Cristo me salvó, porque Cristo murió por mí. Y el llamado final fue, ven a Jesucristo, Él te está esperando. ¿Sí? ¿Os acordáis? De acuerdo. ¿Qué hora es? Muy bien, vamos bien de tiempo. ¿Habéis identificado vuestro momento en el que aceptasteis a Cristo? ¿Recibisteis a Cristo en vuestro corazón? Y aunque no, yo por ejemplo no sé la fecha exacta. Sé que fue en marzo, antes de mi cumpleaños, que cumpleaños el día 20 de marzo. Pero no recuerdo si fue el 2 de marzo, el 5, pero sé cómo iba vestido. Tengo un recuerdo de todo lo que hice en la calle cuando volví, cómo iba de feliz, cómo en mi corazón iba rebosante de alegría por haber recibido a Cristo, aunque no entendía al 100% lo que había hecho, pero algo en mi corazón cambió en ese mismo momento. ¿Has identificado eso? ¿Sí? Vale. ¿Cuál es tu gancho? Frase de gancho. Pon una frase de gancho en el lado de gancho. Que es con lo que tú empezarías tu testimonio. Mi gancho. Por ejemplo, hay ganchos como yo crecí pensando que era buena persona. ¿O alguna vez te has sentido atrapado? O violencia, temor y abuso fueron la historia de mi niñez. Miedo a la muerte, así resumo mi infancia. ¿Vale? Hay diferentes frases que se pueden utilizar como gancho y tiene que ir orientado a lo que tú vas a contar después. ¿Vale? El antes. ¿Habéis puesto alguna frase? ¿Sí? Eliane, ¿qué frase has puesto? ¿Quién ha puesto una frase? No, el gancho, la frase de gancho. Yo dije adicto a la pornografía. ¿Cómo? Guerra espiritual. Vale, ¿eso tú crees que te van a entender allí fuera? La cuestión es que te entiendan, no que tengan curiosidad. La guerra espiritual no la sabemos definir ni los evangélicos a veces. Entonces yo no elegiría esa frase, tiene que ser una frase clara. ¿Qué te pasaba en el corazón? Estaba confundida. Vale, tienes que buscar la jerga cristiana la tenemos que eliminar al máximo. Porque una guerra espiritual, tú le preguntas a algún hermano de los que están aquí y no te sabe decir, algunos de nosotros no sabemos definir lo que es guerra espiritual. No, si todo es espiritual. La adicción a la pornografía también es espiritual. Vale. Claro, que se entienda afuera.
Ujú. Vale. Intenta pensar durante la semana otra frase que defina eso, que no sea guerra espiritual, porque eso no lo van a entender. Eso no lo van a entender. Yo, por ejemplo, he puesto odio a mi padre. Odia a mi padre. Odio. Eso lo van a entender. Odia a mi padre. ¿Quién no ha sentido odio alguna vez por alguien? Odia a mi padre. ¿Juan Ramón? Pues puede decir adicto al alcohol, por ejemplo, o alcohólico. Era un alcohólico. Pensamientos suicidas, ¿vale? Son términos que allí fuera son comunes y se lo van a entender, ¿vale? ¿Cómo era vuestro antes? Vuestro antes. Mencionar algunos, lo que dije antes, algunos pecados, pero no entréis en detalle. No digáis cómo descuartizabais a la víctima. No hace falta. Ajá. Ok. Yo vivía, en mi adolescencia yo vivía pensando que nadie me amaba y eso me llevó a vivir en soledad. Bien. Una frase más larga, pero también se entiende perfectamente. Y mucha gente se va a identificar con eso, porque hay mucha gente que vive eso hoy. Yo no es muy interesante. Esclava a agradar a los demás. Ajá. Sí, querías caer bien a los demás. Ujú. Bueno, eso es otra forma también de expresar nuestra frase gancho. Ok, ¿cómo era antes? Se puede asociar eso con el bullying. ¿No? O sea, amar a los demás, porque casi ahora mismo está sucediendo eso en el colegio. No, a lo mejor ella no sufría bullying, No, pero digo, solo quería agradar. se puede asociar, ¿no? O sea, porque, Sí, también, o sufría bullying. claro, porque el bullying no es asociarse con los demás, sería Ujú. como que te dejan de lado. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna? Sí. Pero con esta palabra, tú piensas que cuando tú digas eso en público, la primera palabra casi no se va a escuchar. Entonces, las primeras palabras, o la primera palabra tiene que ser algo que no sea tan importante. Y ese es elemental. ¿Vale? Entonces, mentía. Ya no van a escuchar nada más. Entonces tiene que acompañarlo con una frase completa. Y que la parte importante está al final de la frase. Porque al principio llama la atención, pone la oreja y escuchan lo que tú vas a decir. ¿Vale? Entonces acompáñalo con una frase. Bien. Ujú. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Una frase gancho. El antes, lo repito otra vez, no deis detalles. ¿Vale? Pero mencionar 2, 3, como mucho 4 pecados, porque tampoco vamos a estar hablando de nuestra vida pasada 10 minutos. Tenemos 2 minutos para hablar. Gancho, nuestra vida pasada, el durante y el después, y el reto. ¿Vale? Es importante que nos ciñamos y vayamos a lo importante, a la clave de cada área. ¿Vale? Así que mencionamos un par de pecados de los que Dios, posteriormente, yo dije que me sentía culpable. Yo estaba aquí. Y luego al final yo dije que me sentía amado y que Dios me había perdonado. Al principio dije que yo tenía miedo de que Dios me iba a rechazar. Me sentía enemigo o me sentía bajo ira, me sentía culpable. Y en el final del mensaje, si yo digo que yo me sentía culpable, o que yo me sentía esclavo, o que yo me sentía muerto espiritualmente, entonces al final de mi mensaje, mi después, yo tengo que decir que yo fui libre, o fui perdonado, o fui amado. Que quede claro de que ya yo no soy un esclavo, ya no estoy muerto, y no estoy bajo ira. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el antes de nuestros pecados, de lo que Dios me ha salvado, y luego en el después yo digo que ahora yo soy libre, ahora soy perdonado, ahora soy amado, ahora estoy vivo, ahora sé que mi vida eterna está segura, ¿vale? Dios me cambió antes y después. Ese contraste tiene que estar antes y después, ¿de acuerdo? El durante es explicar un poquito cómo recibisteis el Evangelio.
¿Vale? Yo dije que una amiga me habló de Jesucristo. Pero al principio dije también, todo cambió cuando una amiga me habló de Jesucristo. Ahí ya no voy a hablar de mi pasado. Voy a hablar de lo que Cristo hizo en mí, ¿no? Y esa transición, ese antes, ese durante. Una amiga me habló y comprendí que Dios me amaba, que no me quería rechazar, que no me quería mandar al infierno. Y el después, ahora soy perdonado, estoy seguro, tengo paz con Dios en mi corazón. ¿Sí? Entonces, como deberes para el próximo domingo, que tendremos el último taller del primer módulo, va a ser mensajes ilustrados. Pero antes, 2 o 3 personas de los que estamos aquí, vamos a contar nuestro testimonio. ¿Vale? Podéis leerlo, o sea, podéis traerlo escrito y leerlo, no pasa nada. ¿Vale? Si alguno se atreve y soltarlo, desembuchar sin leer, genial. Pero ese antes, ese durante y ese después, en esta cruz lo ponéis. Mi antes, mi durante y mi después. Y luego le añadís ese gancho y ese reto, un llamado. ¿Sí? Un llamado. O sea, no puedes contar tu testimonio sin finalizar con un llamado. Es como ofrecerle la medicina a la persona y llevártela. No te la lleves. Tengo la medicina, conozco la medicina y te la ofrezco. Y la forma de recibir esta medicina es: ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confía que Él es el único camino al Padre. Tiene que terminar, y el llamado puede ser de muchas maneras. Hay muchas frases que son un llamado. O sea, no tiene que ser todo un copia y pega de lo anterior. ¿Vale? Podemos hacer un llamado de muchas maneras. Pero tiene que haber un llamado. Tú recibiste el llamado. Tú le dijiste: yo me arrepentí de mis pecados y Dios me perdonó en Cristo. Tú recibiste el llamado. Ahora le dices a Él: ven tú también. Lo que Dios hizo en mi vida, la puede hacer también en la tuya. Entonces le plantas el reto. ¿Sí? Venga, preguntas.